Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Por eso quiero contarles simplemente dónde se origina la debacle que vive mi país actualmente y este dolor que es una gangrena que no cesa y que nos está comiendo desde hace 40 años. Quiero contarles lo que hice en los últimos 17 años de mi vida. En la década del 70, en la República Argentina, hubo un conflicto armado no internacional, es decir, una guerra de baja intensidad. 17 organizaciones armadas, la inmensa mayoría de ellas de extrema izquierda, atacaron al Estado, aterrorizaron a la población, asesinaron a argentinos y extranjeros, secuestraron, hirieron, tomaron unidades militares, coparon pueblos, robaron, nos diezmaron. Hubo 17.380 víctimas, 1.094 de ellas asesinadas en solo 10 años. Para que comparemos con lo que ha pasado aquí en España con la ETA tuvo más de 850 víctimas del terrorismo en casi 45. Nosotros, en un cuarto de ese tiempo, tuvimos casi 300 víctimas más. La mayor cantidad de esas víctimas ocurrió en democracia, ocurrió durante los gobiernos de Perón, Cámpora e Isabel Martínez de Perón. Es mentira que los terroristas o que las organizaciones armadas luchaban contra una dictadura. Se sirvieron del sistema democrático para voltearlo y forzar un gobierno de facto. Es decir, lo que ocurrió, lamentablemente, es un dolor que hasta el día de hoy sigue sin ser contado a la población y a todo el mundo, a todo el exterior, ¿no? Luego vino el advenimiento de la democracia en 1983. Hubo abusos por parte del Estado durante el combate con estas organizaciones armadas. Pero a partir del 83, el Estado argentino eligió solo recordar, reparar e investigar los crímenes cometidos por los agentes del Estado, negándole a las víctimas del terrorismo, las cuales eran civiles, el reconocimiento a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, que una víctima del terrorismo hasta el presente en la República Argentina no puede saber quiénes y por qué la asesinaron, la secuestraron, la hirieron. Tampoco puede obtener justicia, aún sabiendo quiénes fueron los terroristas que la agredieron. Y, por supuesto, no puede tener la dignidad de víctima del terrorismo con una reparación, como ocurre, por ejemplo, aquí en España con las víctimas de la ETA, de Grapo o del 11M. Los terroristas, a partir del año 83, ocuparon el lugar de sus propias víctimas y se apropiaron de sus derechos humanos. Por eso, de las únicas víctimas que escuchamos es de aquellas que fueron ocasionadas por el Estado. En Argentina, si fuiste terrorista y sufriste, por ejemplo, torturas, el Estado argentino considera que eso es lesa humanidad, te tiene que reparar y, por supuesto, el agente del Estado responsable paga por ello, paga una pena de prisión. Pero si sos una víctima del terrorismo, moriste con una bomba puesta por Montoneros, en la que además fuiste asesinado con 22 personas más, ese hecho es un delito común. Prescribió y no mereces ningún tipo de reconocimiento a tus derechos humanos. Hemos estado luchando por las víctimas del terrorismo con una asociación civil creada hace más de 15 años, no solamente por las víctimas, por la verdad histórica y contra la impunidad de quienes asesinaron en nombre de una revolución que nadie pidió. Y esta matriz del mal es la que desde aquella época está detrás actualmente
ocupando cargos públicos, indemnizándose a sí mismos, enriqueciéndose, están detrás de la causa indigenista, del feminismo verde, de las causas ambientalistas y de toda manifestación cultural gramsciana. Es decir, aquellos que combatieron contra el Estado, subvirtieron el orden, agredieron a la población civil y no combatiente, hoy son los adalides de la libertad y se llenan la boca hablando de derechos humanos cuando ellos fueron los que los violaron. Si tuviera que decirles qué me he encontrado en estos 17 años en los que a muchos de ustedes los he conocido a lo largo de esta lucha, diría que los patriotas hemos subestimado lo que significan los derechos humanos, que son el arma principal para poner de rodillas a los estados soberanos. Hoy este sistema, que está aprobado y testeado en la República Argentina durante décadas, se aplica como un modelo terminado, como una franquicia en cada uno de nuestros vecinos y de nuestros hermanos iberoamericanos. Pero no quiero terminar mis palabras con un mensaje negativo, porque debo decirles que luego de 17 años y siendo poco menos que una de las personas más demonizadas de la República Argentina por defender a aquellos que fueron agredidos por quienes están en el poder, quiero dejar un mensaje positivo porque fui electa por ese pueblo al que ellos piensan, al que los terroristas creen que han convencido. Y si tuviera que dejarles simplemente unas palabras, diría que hay que perseverar, porque 17 años no son nada, porque 17 años te permiten caminar por la calle sin que nadie te agreda, pese a que vos puedas parecer la persona más genocida, como me tildan así los de izquierda, o los terroristas, genocida, fascista y demás. También tenemos que encontrar la mística perdida en cada una de nuestras naciones, que eso es lo que te llena el alma. Yo la encontré, eran mis víctimas. También hay que estudiar al enemigo. No podemos combatirlo si no sabemos cómo piensa, cómo es, cómo va a accionar. No podemos adelantarnos a sus acciones. Y aunque no tengamos los medios, no estamos en condiciones de combatir si no tenemos ese conocimiento profundo de quiénes son y cómo se comportan. También les diría que no hay forma de ganar una batalla si no somos protagonistas de ella. Siendo espectadores jamás vamos a ganar esa batalla. Por último, diría también que hay que armar redes. Hoy lo que hizo el grupo SR en el en el Parlamento, Europeo, lo que hace Vox con el Viva 22, lo que hacen cada uno de los que están aquí, que nos han invitado a los distintos representantes de países de Hispanoamérica, es armar redes, es conocernos, porque la batalla no se gana solos, se gana con los que piensan igual, aunque sean de otras patrias. La verdad no muere cuando hay ciudadanos que la defienden y que luchan por que ella impere. Por eso hoy entre nosotros, acá, están mis víctimas. Muchas gracias. Victoria, antes de ceder el turno, me gustaría hacerte una pregunta. ¿A qué atribuyes tú que se haya borrado de la historia de Argentina? ¿Por qué lo han hecho la historia del terrorismo común y no la historia del terrorismo de Estado? ¿Por qué esa doble vara de medir? A partir del advenimiento de la democracia, quien asume que era el presidente Alfonsín era un abogado que había sido abogado de organizaciones terroristas, había sido abogado de combatientes de estas organizaciones armadas, tenía un compromiso con esta gente ideológico. Entonces, cuando se investigan los crímenes cometidos durante la década del 70, se eligió hacerlo solamente a partir del gobierno de facto. Nunca se quiso investigar qué crímenes habían cometido Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
nunca estuvo la intención de investigar estos crímenes y escuchar a sus víctimas. De hecho, cuando se crea la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, que vale la pena decirlo también, no fueron 30.000 desaparecidos y el Estado argentino tiene 3 cifras distintas de desaparecidos en sus distintos organismos de derechos humanos. Cuando eligieron investigar cuántos eran los desaparecidos, no quisieron hacer lo mismo, no quisieron crear una comisión de la verdad para investigar los crímenes de las organizaciones armadas. Entonces nunca hubo una intención del Estado de ser simétrico en el tratamiento de su población. Por supuesto, ¿hubo abusos por parte del Estado? Sí, pero también hubo terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por organizaciones armadas. De hecho, si en 40 años ocurriera un atentado terrorista en la República Argentina, 40 años después los terroristas serían las víctimas y las víctimas serían barridas debajo de la alfombra de la historia, serían eliminadas de la historia. Las víctimas del terrorismo son las desaparecidas de la historia. Así que te diría simplemente que los terroristas se comprometieron desde el minuto 1 del advenimiento de la democracia en Argentina a partir de 1983 en reescribir la historia de nuestro pasado reciente y garantizarse su impunidad. Han sido sumamente exitosos. Todos los que sabíamos la verdad no accionamos, o lo hicimos muy pocos. En lo que va de siglo en Argentina, el peronismo lleva gobernándolo los 22 años, a excepción de 4 años que la clase dirigente, encarnada en la figura de, entre comillas, un outsider, que era Mauricio Macri, y un grupo de gente que venía también de profesional, gana las elecciones. Y no consigue sacar adelante a Argentina. Pero el peronismo sigue gobernando, incluso lo que permite es que vuelva una persona como es Cristina Fernández de Kirchner, con una habilidad extraordinaria política, que eso no se lo puede negar nadie, al colocarse de número 2 de Alberto Fernández. Entonces, los dos Fernández, aquí hay un anuncio de una tienda que los Fernández son muy amables. Los Fernández no son amables, pero lo cierto es que la historia les ha permitido volver al país. Entonces, siempre es una pregunta reiterativa, pero Argentina, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Hay que acabar con el peronismo? ¿Hay que transformar el peronismo? ¿O cómo salir de esta encrucijada cuando estamos en este panel de lo que se trata es de buscar soluciones? Y de 22 años, salvo 4, el peronismo hasta hoy y va y vuelve, pese a que los resultados son la ruina, en definitiva. Bueno, vos sabés que el tema del peronismo es recurrente cuando hablamos de Argentina, pero lo que hay hoy en el poder no es peronismo. Es oportunismo político, nada más. Perón está muerto hace más de 40 años, Eva Perón hace 70 años. Ninguna de sus ideas en realidad son aplicadas por el actual gobierno. Por ejemplo, Eva Perón era provida. Este gobierno logró la aprobación del aborto con el apoyo incluso de la vicepresidente de la Nación que propugnaba ser provida. Es decir, esto es simplemente oportunismo para llenarse los bolsillos. Y cuando le preguntaste, Iván, respecto de la influencia de Rodríguez Zapatero, te tendría que decir que en realidad la influencia ha sido de la socialdemocracia europea, que con sus ONGs, con sus subsidios, con sus ayudas económicas de Holanda, de los países nórdicos, hizo y logró que los miembros de nuestras organizaciones armadas en toda Iberoamérica ingresaran en los partidos políticos, utilizaran las herramientas de la democracia, se sirvieran de ella y nos pusieran de rodillas como lo lograron hasta ahora. Entonces, también creo que tienen gran responsabilidad parte de las ONGs de la socialdemocracia norteamericana, de New York, de California, que también han tenido una fuerte presencia en nuestros países con sustento, con bibliografía, con films. Por lo cual, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Néstor Kirchner, que ya falleció, han sido simplemente, han tomado al vuelo una oportunidad, se han servido de un movimiento de masas, que hoy ya en la realidad no existe el peronismo ortodoxo, hoy es simplemente kirchnerismo, y han logrado que sin haber tomado jamás una bandera
de la izquierda ni del peronismo previo a llegar a la presidencia hoy digan que son algo que nunca en su vida han defendido y nunca han representado. Cristina Fernández de Kirchner nunca habló de derechos humanos hasta que no fue presidente, hasta que no vio el rédito de encontrarse con Eve de Bonafini, que festejó la caída de las Torres Gemelas o la muerte del Papa Juan Pablo II y que fue madre de 2 terroristas. Hasta ese momento ella no vio el sentido de por qué encontrarse con esta gente. Sin embargo, esta gente es la que está detrás del problema mapuche, del tema del aborto, de las cuestiones ambientales que impiden que nuestros recursos sean explotados en forma sustentable, pero explotados para que nuestro pueblo no se muera de hambre. Y toda esa situación que vive la República Argentina se replica en la misma dimensión, en mayor o en menor medida, en cada uno de los países de mi región. Así que definitivamente es un relato. Bueno, ese es un término que utilizó mucho Cristina Fernández y que luego se ha importado a España. Yo la primera vez que lo escuché se lo oía a ella y la verdad que tiene un efecto contagio extraordinario. También es la primera vez que yo creo que Argentina... Zoe Valdés nos recordaba ayer que cuando hablamos de los símbolos del adoctrinamiento de la demonización, de la hispanofobia, eso empieza por la influencia de los países del este de la Unión Soviética en Cuba y se traslada. Pero en el caso de Cristina Fernández, cuando manda derribar la estatua de Colón y cuando siendo con ese apellido una persona de origen más español, no puede ser porque con ese Fernández, ella lo hace porque Hugo Chávez va a la Casa Rosada y dice, ¿cómo tienes a ese genocida ahí? A mí me gustaría que explicaras un poco, porque yo sí creo que en estos últimos tiempos realmente la cocina del relato, del adoctrinamiento, la construcción, si no recuerdo mal, de 16 universidades durante el kirchnerismo para imponer el pensamiento único, cómo se ha implementado en Argentina y cómo explica que siga funcionando a pesar de los malos resultados. La batalla cultural. Sí, hablando. Exactamente. Bueno, la batalla cultural que, por cierto, no quiso dar el gobierno de Macri y que es el principal responsable de que hoy el kirchnerismo, a través de un títere como es Alberto Fernández, esté nuevamente en el poder y hasta sea un peligro para la próxima elección del año que viene. Por lo cual, el principal responsable ha sido en quien puso sus esperanzas el pueblo argentino y eligió no tomar la hidra por su cabeza. Porque aquí, mientras nosotros escapamos a dar la batalla cultural, la izquierda aplica el gramscismo desde que se despierta hasta que se agregar algo respecto del etnocacerismo, que en realidad es un etnonacionalismo, es decir, es un nacionalismo basado en el origen étnico. Esa tendencia se está dando en toda Iberoamérica, en toda Hispanoamérica, y cada uno de los países de la región tiene reclamos de supuestas etnias indígenas que lo que están buscando es la balcanización de nuestros territorios, es decir, ponen en jaque la soberanía y la integridad territorial de nuestras naciones. En el caso de la República Argentina y de la hermana República de Chile, de quien tenemos aquí a José Antonio Kast, nosotros compartimos el problema mapuche, un problema en el cual una etnia indígena quiere formar una nación dentro de estados democráticos que van a significar la pérdida de territorio, la balcanización de nuestras naciones. Y esto se hace, en cierta manera, con la complicidad de los estados democráticos, porque son los estados los que eligen no reprimir, no repeler y no aplicar la ley con igualdad para todos aquellos que la violan, porque quien comete un delito debe pagar por él. Y en el caso de Chile y en el caso de Argentina, nosotros hemos vivido situaciones sumamente graves que van desde el corte de rutas, que puede parecer algo simplemente, que puede parecer algo poco grave, hasta el asesinato de personas, heridas, incendios de bosques por decenas y centenas de hectáreas. Entonces, esta situación se replica en Perú, se replica en Ecuador, en Venezuela, en Colombia. En cada uno de los países de nuestra región tenemos este problema en el cual detrás están los terroristas que en los distintos países
pertenecían a organizaciones armadas de extrema izquierda. A ver, el etnocacerismo lo que se declara a sí mismo como una raza superior. Los mapuches no se declaran como raza superior. Otra cosa es que... Bueno, en realidad no les hace falta. Ellos consideran que el hombre blanco, que el Winca, es un ser que no respeta la tierra, que no reconoce la igualdad ante la ley, que nuestras cartas magnas no brindan igualdad de derechos a todos los que viven en un determinado suelo. Hay una subestimación de lo que es el hombre moderno, sea nacional de un país o no, y una exaltación de sus diversas costumbres. Quiero decirte que en la República Argentina y en Chile, por supuesto, todos somos iguales ante la ley, a todos se nos reconocen los mismos derechos, y no debiera permitirse que este tipo de discursos supremacistas persistan y se instalen en nuestras sociedades. Los mapuches, Chile y Argentina es un problema descomunal, son vasos comunicantes, pero lo cierto es que la organización mapuche no todos son lo mismo en Chile y entre ellos están peleados y hay un sector mapuche que es realmente una organización terrorista que efectivamente ha cometido y comete todos los días. Probablemente ahora en Chile entiendo que es así, que los matices pero no es la función de los políticos, por ejemplo, los políticos que estamos en la oposición o que denunciamos estas cuestiones, hacerles un análisis genético para ver quién es el mapuche bueno y quién es el mapuche malo. Esa no es nuestra función. La función simplemente es, se tiene que aplicar la ley y el que la viola debe responder. Entonces, entiendo que no es toda la comunidad mapuche, como no son todos los ciudadanos los que cometen delitos o no somos todos los seres humanos buenos o malos. Pero es que esta disquisición simplemente se resuelve con el imperio de la ley. Saber, hablando de libertades, tanto en Perú como en Argentina, si consideráis que hay libertad a la hora de poder tener un medio de comunicación más o menos afín a vuestro pensamiento. Es decir, la oferta responde al pensamiento plural de una sociedad y en los dos países, y en segundo término, ¿qué uso hace el gobierno? ¿Qué uso hace el gobierno de los medios estatales? Argentina, yo es que me tengo que morder la lengua porque como me lo conozco bien me dan ganas de quitarte la palabra, pero te la doy, venga. Habla 6, 7, 8. Bueno, vos integrás los medios, así que tenés una opinión desde lo profundo mucho más conocedora que yo. Yo simplemente te puedo decir que como ciudadana, hace solo 10 meses que soy diputada, así que siempre me voy a considerar una ciudadana llana. Considero que ha sido muy difícil poder plantear un discurso que es políticamente incorrecto dentro de lo que es la República Argentina y con la existencia de los medios que en mi país son mayoritariamente de centro izquierda o izquierda. Sacando excepciones, yo no salgo durante meses en la televisión de Argentina, no tengo una nota en un diario desde hace meses. La Nación, Clarín, Infobae, esos no... No, casi nunca. Sí, por supuesto, entrevistan a Javier Milei porque es un fenómeno que en este momento se ha servido además de las redes sociales y tiene una cantidad de seguidores que amerita que va generando sus propias noticias, pero tal como decía Iván, los medios van cancelando a todos aquellos que piensan distinto y que tienen una visión políticamente incorrecta de determinados asuntos. En este momento en la República Argentina hay una serie de intenciones que todavía no se plasmaron en hechos legislativos de restringir la libertad de expresión en redes sociales o instaurar que determinados discursos son discursos de odio. El mío va a ser un discurso de odio y si yo no me callo voy a terminar presa. Y eso es lo que pretende el kirchnerismo y que muy probablemente va a terminar apoyando en su mayoría Cambiemos o Juntos por el Cambio, porque ellos han descubierto que la alternancia, tal como sucede aquí en España entre el PP y el PSOE, la alternancia entre estas dos coaliciones políticas les garantiza, bueno, irse alternando, irse cambiando en el ejercicio del poder. En Argentina sucede lo mismo. Por eso siempre digo, las terceras opciones políticas son las que fortalecen la democracia, son las que aseguran realmente el respeto a los derechos humanos.